qué bacteria que se siguiente trimestre, lo mismo que usas en ese niño clave, con sus 24 pilares, ha llegado un email que son los esquemas de clase en la hoja. En los últimos años de vomitar, y en los últimos años lo que siempre se está preguntando es diabetes en el embarazo. Vamos a empezar con las enfermedades de aparato digestivo. La primera es la hiperemesis gravídica. Hiperemesis gravídica, tú ya sabes que es la enfermedad donde la embarazada no para de vomitar. Vomita, pierde peso, se deshidrata y puede aparecer trastorno renal e incluso, preguntado en el MIR, la encefalopatía de Wernicke. Te pregunto, ¿con qué se relaciona la hiperemesis gravídica? Con la gonadotropina coriónica. De hecho, los gemelares o las molas tienen más o menos hiperemesis. Más. Lo que tenemos que hacer es suspender la alimentación oral hasta que lleve sin vomitar al menos 24 horas. Se le puede poner medicación antiemética y suplementamos la tiamina. Te pregunto, ¿cuál es la patología quirúrgica más frecuente en la embarazada? La apendicitis. ¿La apendicitis tiene clínica igual en la embarazada que en la no embarazada? Sí, pero ¿cuál es el problema con el apéndice? Que se desplaza y es un poco difícil de diagnosticarlo. Aquí siempre recuerdo que el año pasado, cuando estaba de guardia, me llamó un cirujano general porque había una embarazada de 24 semanas que tenía una apendicitis. Tenía dolor periumbilical, empezó con náuseas, vómitos, luego ya se focalizó un poco a fosa ilíaca, derecha, tenía peritonismo, no sé qué, y me llama y me dice, mira, la voy a operar, ¿dónde está el apéndice de la embarazada? Y yo, búscalo, ¿sabes? Mete la cámara y búscalo, amigo, no haberte hecho cirujano. Bien. Más cosas, en el tratamiento, tú ya sabes que si te viene una embarazada con sospecha de apendicitis en la semana 12, ¿la vas a operar sí o no? Sí. ¿Y en la semana 20? Sí. ¿Y en la semana 32? Sí. Siempre porque se puede perforar. Otra cosa sería la colecistitis. Te pregunto, ¿la colecistitis la opero de entrada o la trato con antibióticos? Con antibióticos de entrada. Y si no mejora, ¿qué haría? La opero. Más cosas que nos encontramos. El hígado graso agudo del embarazo. ¿Dirías que el hígado graso agudo del embarazo es una situación grave o no grave? Grave. Es un fallo hepático fulminante. Tienes que finalizar el embarazo y enviarla a la UCI a tratamiento de soporte. Otra cosa es la hepatopatía de la gestación más frecuente, que es esta que ves aquí. Y viendo el síntoma ya sabes de cuál se trata. ¿Cuál es? La colestasis intrahepática. ¿A qué se debe la colestasis intrahepática? A los estrógenos. ¿Qué se eleva precozmente como marcador sanguíneo? Los ácidos biliares. ¿Ese niño tiene buen pronóstico o hay que finalizar el embarazo en término porque tiene más mortalidad intraútero? Más mortalidad intraútero, ¿vale? Y te pregunto, ¿cómo se debe tradicionalmente a los estrógenos, si la paciente se vuelve a quedar embarazada o si la paciente toma anticonceptivos, puede recidivar? Sí. Tú ya conoces el tratamiento de la cirrosis biliar primaria, que es el ácido urso desoxicólico, porque es el mismo que usas en una patología que ves en digestivo. ¿Cuál? La cirrosis biliar primaria, ¿vale? También se trata con ácido urso desoxicólico. Más cosas que nos encontramos. Tenemos también las hepatitis virales, que es realmente la hepatopatía más frecuente en el embarazo. Te pregunto, entonces, lo vimos ayer, cribas las hepatitis, la rubeola, la sífilis en el primer trimestre. La clínica suele ser asintomática y te pregunto, ¿se puede transmitir la hepatitis B durante el embarazo? Sí. ¿Se puede transmitir en el parto? Sí. Te pregunto, ¿puede parir por vía vaginal? Sí. Te pregunto, ¿puede lactar la hepatitis B? Sí. ¿Qué tiene que recibir el niño? Gammaglobulina y vacuna. ¿Puede lactar o debe de lactar en países desarrollados la paciente VIH positiva? No. ¿Puede y debe lactar la paciente con citomegalovirus? Sí, aunque el citomegalovirus se transmite también en todo momento, puede parir y lactar. ¿Y la hepatitis C junto con toxoplasma y citomegalovirus lo cribamos sistemáticamente? No, solo en población de riesgo. Siguiente que tenemos, la enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre te digo, esto cayó una vez, que te estudies lo distinto. Ambas se mantienen activas y estaban activas y empeoran en el embarazo. En el embarazo no hay ninguna situación que se controle mejor. Ambas se tratan con corticoides 5-ASA y el recién nacido no tiene malformaciones. Pero hay una que afecta a la fertilidad, ¿cuál? El Crohn, y hay una que se exacerba en el embarazo, ¿cuál? La colitis ulcerosa. Eso es lo que las diferencia, por lo demás, son iguales. Más cosas, la bacteriuria sintomática. ¿En qué trimestre cribas la bacteriuria sintomática? En el primero. ¿Qué síntomas tiene la bacteriuria asintomática? Ninguno, es asintomática. ¿Qué bacteria produce la bacteriuria asintomática? Escherichia coli. ¿Trato la bacteriuria asintomática? Sí. ¿Cómo la trato? ¿Con antibiótico intravenoso u oral? Oral. ¿Qué antibiótico? Amoxicilina clavulánico. ¿Por qué la trato? Porque si no la trato, ¿cuál es el problema? Que aumenta la prematuridad. Siguiente, la pielonefritis. ¿Es más frecuente en el embarazo, sí o no? Sí. ¿Y en qué lado suele aparecer? Derecho. ¿Y qué síntomas da? Fiebre, clínica urinaria, leucocitosis, urocultivo positivo. ¿Y cómo la trato? ¿Por vía oral o por vía intravenosa? Vía intravenosa, ¿vale? Porque si no la trato, aumenta la prematuridad. Siguiente que tenemos, la hidronefrosis. ¿En qué lado es más frecuente, izquierdo o derecho? Derecho. ¿Cursa con fiebre? No. ¿Cursa con leucocitosis? No. ¿Cursa con urocultivo positivo? No. Solamente cursa con dolor. ¿Por qué se produce la hidronefrosis? Se produce por la compresión uterina. ¿Cómo trato la hidronefrosis? ¿Con antibiótico? No. ¿Con paracetamol? Sí. ¿Quita el paracetamol el dolor? No. Hay que elegir embarazo o analgésicos efectivos. Después del parto, desaparece.
Siguiente que tenemos, los cálculos. En la orina de la embarazada aparecía glucosa y calcio de forma normal, de modo que ¿cuál es el cálculo más frecuente en la embarazada? Oxalato cálcico. ¿Qué síntomas da? Dolor. Te pregunto, si el útero produce de forma normal por compresión una hidronefrosis, es decir, dilata el uréter, ¿tú crees que esa embarazada con uréter dilatado elimina las piedras más fácil o más difícil? Más fácil, y por ello tiene más o menos síntomas. Menos síntomas. ¿Cómo se trata? Paracetamol. ¿Puedo hacer litotricia extracorpórea? No. Siguiente que tenemos es el asma, y el asma es un buen ejemplo de la base de las enfermedades médicas del embarazo. En sí, a los médicos en general, no nos gusta ponerle ninguna clase de terapia a la embarazada, porque tú siempre tienes cierto miedo de que el medicamento tenga efectos secundarios. Pero te pregunto, ¿a ti qué te gusta más? ¿Una embarazada viva que recibe un medicamento o una embarazada muerta a la que no le pongo tratamiento? Entiendo que si estás aquí te gusta más la embarazada viva. Y por ello, ante un trastorno, por ejemplo, el asma, pues sí, obviamente nosotros preferimos budesonida a salbutamol, pero si está con salbutamol bien controlada, aunque sea una categoría C, se lo voy a dejar, ¿vale? Siempre riesgo-beneficio. No usamos antagonistas de los leucotrienos y no omalizumab. Más cosas, las cardiopatías. La cardiopatía es la primera causa de muerte no obstétrica, porque ya vimos que en el embarazo hay cambios cardiovasculares. Sí, ¿qué pasa con el volumen plasmático? Aumenta. De hecho, ¿a qué tiene tendencia la embarazada? ¿Poliglobulia o anemia? Anemia dilucional. ¿Qué pasaba con el eje cardíaco? Se iba hacia la izquierda. ¿Qué pasaba con el diafragma? Se elevaba hacia arriba. ¿Qué pasaba con las tensiones vasculares en el primer y segundo trimestre? Disminuían. Todo esto modifica la insuficiencia cardíaca preexistente. Los cambios hemodinámicos más peligrosos no son inmediatos, son posparto, porque en el posparto todos esos cambios tienen que volver a su ser, tienen que normalizarse. Los niños tienen más riesgo de cardiopatía y las madres tienen más riesgo de preeclampsia. Tradicionalmente, una cosa que chocaba mucho a los alumnos es que decíamos en el libro de ginecología, si la paciente es cardiópata y tiene criterios de anticoagulación, hay que ponerle acenocumarol o hay que ponerle warfarina. Y la gente decía, pero ¿cómo voy a ponerle warfarina o acenocumarol a una tía si eso es categoría X de la FDA y es teratogénico? Porque ¿qué prefieres? ¿Una madre viva o una madre muerta? Madre viva. Y por eso, ante la probabilidad de que la mujer se te muera en el embarazo, la anticoagulamos con medicamentos que a lo mejor tienen riesgo teratogénico. Y esto se ha confirmado porque simplemente la novedad es una confirmación para decir que válvulas protésicas, fibrilaciones auriculares, trombos intracardíacos, estenosis valvulares severas, tienes que anticoagularla. Se dice que el riesgo teratogénico es dosis dependiente de la warfarina y por eso, si requiere una warfarina a dosis bajas, tiene warfarina todo el embarazo hasta el periparto. Y si tiene dosis altas, el primer trimestre le pongo heparina, que no es teratogénica, y luego la paso a warfarina. Y periparto siempre pasamos a heparina porque se controla mejor de cara al sangrado del parto. Por lo demás, a veces tenemos alternativas 100% seguras. Por ejemplo, a una hipertensa, que es hipertensa pregestacional, ¿qué medicamento antihipertensivo le pongo en el embarazo? Le pongo sulabetalol o le pongo su metildopa, porque tengo alternativas seguras en el embarazo. En otros casos, pues tendré que dar lo que haya. Si necesita un antiarrítmico, pues sí, le voy a poner digoxina o adenosina, y no pongo diuréticos a todo el mundo, pero si lo necesita, obviamente le voy a poner, aunque no lo pongo sistemáticamente, furosemida. Una cosa importante es que se dice, la tendencia a pensar es que a lo mejor si le hago una cesárea a la cardiópata, la canso menos y por tanto es mejor para su cardiopatía. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que la decompresión vascular por parte del útero es más súbita si la mujer va pariendo y el niño va bajando poco a poco, o si el niño está dentro del útero y yo lo saco en 2 segundos? ¿Cuándo se descomprime más rápido? Con la cesárea. Y por eso no hacemos cesáreas sistemáticas, solo en casos extremos. Si no, preferimos el parto vaginal y lo que así hacemos es instrumentar para abreviar el expulsivo. ¿Cuándo mueren las cardiópatas? En el posparto. Y para que te acuerdes, te voy a contar una historia verídica. Cuando yo era residente y estaba rotando en paritorio, el que estaba rotando en paritorio le tocaba anotar las cesáreas y hacer las cesáreas que tocaran. Yo era R1. Me llamó mi compañero de alto riesgo y me dice, anota una cesárea para tal día, cardiopatía. Y yo anoté, cesárea, cardiopatía. Y el día, susodicho, llegó el anestesista y me dijo, ¿qué cardiopatía? Y yo, ¿cardiopatía? La cardiopatía que no puede parir y por eso una cesárea. Y ella, ok, bajó a ver a la paciente y subió blanca, porque la paciente, ya no recuerdo lo que tenía, pero una cardiopatía que estaba cianótica, que ya había tenido un niño y le dijeron, no te quedes embarazada, y ella se quedó embarazada del segundo. El cardiólogo nos recomendó una cesárea. Esa cesárea no me la dejaron hacer, la hicieron los adjuntos, y gracias a Dios, porque cuando sacaron al niño, la mujer hizo una parada cardiorrespiratoria en quirófano. Tuvieron que reanimarla mientras le cerraban el útero. La enviaron a intensivo y en intensivo desarrolló una atonía uterina, una coagulación intravascular diseminada, se volvió a parar, tuvieron que hacer una histerectomía puerperal mientras la reanimaban y no la sacaron adelante. Como veis, la clásica historia de obstetricia que os cuento, todo alegría y colores y niños recién nacidos bien. Para que recordéis, ¿cuándo mueren las cardiópatas? En el posparto, que es cuando todos esos cambios empiezan a ponerse bien y el corazón dice chao. Más cosas importantes. A veces las pacientes no deberían de quedarse embarazadas. Por ejemplo, una hipertensión pulmonar no debería.
Una valvulopatía severa tiene que corregirse antes de quedarse embarazada. Una insuficiencia cardíaca severa no debería. Estas son cosas lógicas. Una dilatación aórtica o coartación aórtica severa no debería quedarse embarazada. Acordaos que las valvulopatías tienen que corregirse. Una miocardiopatía hipertrófica no debería de quedarse embarazada y paciente embarazada donde sospeche un infarto, esto es una cosa lógica, pero obviamente le podría hacer una coronariografía porque de nuevo prefiero que la paciente sobreviva. Más cosas que nos encontramos, miocardiopatía periparto, que es una insuficiencia cardíaca congestiva, como su nombre indica, periparto de causa desconocida. Yo aquí siempre cuento una historia verídica, de nuevo, estando de guardia como residente, yo con una compañera mía que era mayor, me llamaron de la planta y me dijeron: Sara, hay una puérpera que dio a luz hace 3 días y está un poco como nerviosa, dice que no puede respirar bien, y gracias a Dios, la chica que estaba conmigo, que era ginecóloga, era residente de gine, había hecho familia previamente. Fue a la planta, le hizo un electro, sabía entender ese electro, llamó a los cardiólogos y era una insuficiencia cardíaca congestiva, porque si Dios quisiera que yo estuviera sola, quizás habría dicho: dale un Valium, que se calme, y no habría mujer ya. Qué cosas, ¿eh? Hay que tener suerte para todo. Tratamiento, vosotros lo sabéis mejor que yo, insuficiencia cardíaca congestiva se trata exactamente igual que una insuficiencia cardíaca congestiva normal y hay que finalizar el embarazo si está embarazada. Más cosas, la enfermedad tromboembólica. Cualquier embarazo aumenta por sistema, porque tiene tendencia en el embarazo a una hipercoagulabilidad, el cuerpo se está preparando para no desangrarse en el posparto, tienen tendencia a la trombosis, por eso normalmente cuando ingresas a una embarazada, salvo que sea para inducción de parto o parto, le pones la profilaxis antitrombótica. Cesáreas más riesgo, tienes que anticoagularlas después de la cesárea, profilácticamente, edad avanzada, antecedentes de trombosis. En sí, la trombosis y el tromboembolismo no es complicado porque es exactamente igual que la no embarazada. Típicamente es más riesgo siempre posparto, la clínica, el diagnóstico siempre es igual a la no gestante, el tratamiento es igual a la no gestante, ¿vale? La epilepsia es la enfermedad neurológica más frecuente, se recomienda que estés 2 años estable antes de quedarte embarazada y preferimos dar monoterapia suplementando ácido fólico, porque si no suplementamos ácido fólico, los antiepilépticos tienen tendencia a una malformación específica, labio leporino o defecto de tubo neural, ¿vale? La enfermedad autoinmune más frecuente en embarazadas es el lupus y, como siempre, preferimos que la paciente sin lupus esté estable antes de quedarse embarazada. Desde el punto de vista del embarazo, más o menos la mitad brotan en el embarazo y en el puerperio y obviamente tiene tendencia a vasculopatía y por ello puede desarrollar preeclampsia, puede desarrollar CIR, puede desarrollar nefropatía y precisamente si hay una nefritis lúpica o un síndrome antifosfolípido se quedan embarazadas bien pero tienen más riesgo de aborto. En el niño te pregunto, ¿qué anticuerpos pasan la barrera hematoplacentaria? La IgG. ¿Y los anti-ROY anti-LAS son IgG? Sí, y por ello si los tiene dan clínica en el niño cutánea, alteraciones hematológicas o un bloqueo auriculoventricular. Te pregunto, si tu hijo que tienes ahora tiene un bloqueo auriculoventricular, ¿el siguiente tiene más o menos riesgo? Más. En el tratamiento es igual a no gestante, preferimos evitar los teratógenos, por ejemplo, no ponemos ciclosporina en embarazadas, corticoides en brote y azatriopina. Más cosas, el síndrome antifosfolípido que tú ya conoces porque es uno de los motivos de infertilidad o de esterilidad, de infertilidad. Recuerda que el síndrome antifosfolípido son trombosis arteriovenosas de repetición en sitios tan raros como la placenta y tiene tendencia a preeclampsia, parto pretérmino, aborto tardío. Se diagnostica por el anticuerpo, que tiene que ser positivo al menos 2 veces en 12 meses, alguno de los 3, y se diagnostica porque tiene mala historia obstétrica, abortos, muerte fetal, parto pretérmino por preeclampsia o trombosis arteriovenosa. Y esto es lo básico, no estudiamos todo, estudiamos de forma inteligente. Por ejemplo, ¿cuáles son las 2 citologías que nos interesan? ASCUS y LSIL en menos de 25, porque si es ASCUS o LSIL en menos de 25, ¿qué tenemos que hacer? Citología, ASCUS en más de 25, test del papiloma, todo lo demás, colposcopia y biopsia. Por ejemplo, si el niño tiene flujo, el CIR todavía diastólico, ¿en qué semana? 37. Si no tiene flujo, ¿en qué semana? 34. Todo lo demás, 30. ¿Vale? Y en este caso, volviendo a esto, si solo tiene anticuerpos, ¿qué haríamos? Aspirina, todo lo demás, ¿qué haríamos? Aspirina y heparina. Más cosas. Ayer, cuando vimos la fisiología, hablamos de que las embarazadas tenían mucha liberación de hormonas con acción contrainsular y tenían tendencia, sobre todo en las fases en las que no están comiendo porque están durmiendo por la noche, a la hipoglucemia nocturna y cetoacidosis. Te pregunto, ¿cuál es la diabetes más frecuente? ¿La diabetes gestacional o la diabetes pregestacional? La gestacional es la más frecuente y es la enfermedad médica más asociada al embarazo. En el niño, una diabetes mal controlada en la época en la que se está formando, en la época de embrión, primer trimestre, aumenta el riesgo de malformaciones. ¿Cuál es la malformación típicamente asociada con los hijos de diabética? La cardiopatía. Por eso a las diabéticas pregestacionales o diabéticas que lo son en el primer trimestre ya hay que hacer una ecocardiografía precoz al niño. En el niño tenemos alteraciones de crecimiento. La alteración más típica es una macrosomía, donde ese niño viene al mundo y parece que podría notarse al MIR mañana. Y sin embargo, pese a ser enorme, ese niño tiene inmadurez pulmonar. Es una cosa muy curiosa. Los ingresan
ingresan en neonatos porque tienen malformación de mala madurez pulmonar, pero físicamente parece que tiene 25 años. Y a veces hay una cosa en la cual, como no, la diabetes produce una vasculopatía en la placenta y si bien lo más típico es la macrosomía, a veces aparecen retrasos del crecimiento si la placenta funciona de forma inadecuada. Los recién nacidos tienen sobre todo alteraciones metabólicas y problemas asociados al parto, porque tú ya sabes que los niños grandes y sobre todo los hijos de diabéticas tienen una distocia peculiar. ¿Cuál? La de hombros, donde el diámetro suboccipito bregmático es menor que el diámetro biacromial y ese niño saca la cabeza y los hombros no caben y tú no lo sabes hasta que has sacado la cabeza. Esa es la distocia de hombros, ¿vale? En la mujer embarazada las complicaciones ya las conocemos porque cuando vimos las vulvovaginitis, ¿cuál era la vulvovaginitis más frecuente? La candidiásica. Dijimos que la candidiásica que cursaba con flujo ¿de qué color? Blanco y tenía prurito, sí, y se trataba con clotrimazol, tenía unos factores de riesgo conocidos, ¿cuáles? Las hormonas, por ejemplo, más en embarazada, decíamos el azúcar, más en diabética y decíamos la inmunosupresión. Por ello, la diabética embarazada tiene tendencia a la candidiasis, tiene tendencia a infecciones urinarias. Es una vasculopatía, tiene tendencia, puede hacer un CIR el niño, puede desarrollar ella una preeclampsia. Si ella está mal controlada, el niño se va a comportar como un diabético y va a tener poliuria y polidipsia. La poliuria, tú ya sabes que produce ¿qué? Mucho líquido amniótico y si el útero está muy distendido, eso ocurre por ejemplo en los gemelares, aumenta el riesgo de parto pretérmino. Si tiene mucho líquido amniótico, aumenta por la distensión uterina el riesgo de parto pretérmino. Esto es lo más importante de la diabetes, que es cómo la diagnosticamos. Nosotros preferimos el cribado y diagnóstico en 2 pasos, que es el que siempre han preguntado en el MIR. ¿En qué momento hago el cribado de forma general? Preguntado en el MIR. Semana 24-28. ¿Cómo se llama el cribado? O'Sullivan, ¿con cuántos gramos se hace? 50 y es positivo si da más de 140. Se hace en la semana 24-28. Ahora bien, si la paciente tiene síntomas de hiperglucemia o tiene factores de riesgo de diabetes como macrosomía, obesidad, toma inhibidores de la proteasa, antecedentes familiares personales de diabetes, hay que hacerlo en el primer trimestre. Y te pregunto, si yo tengo más de 35 años y me haces el O'Sullivan en el primer trimestre y es negativo, ¿me lo repites en el segundo? Sí, y si es negativo, ya nada. Te pregunto, ¿es el O'Sullivan diagnóstico, sí o no? No, de hecho tengo que confirmarlo. ¿Cómo lo confirmo? Con la sobrecarga de 100 gramos, 2 puntos alterados, diabetes. Y ahora te pregunto, tú me has hecho un O'Sullivan en el segundo trimestre, es negativo, y de repente llego a tu consulta en el tercer trimestre y descubres que mi feto tiene una macrosomía con polidramios. ¿Qué me harías? Una sobrecarga, ¿vale? Pacientes con un O'Sullivan negativo, pero que de repente sospechamos diabetes en el tercer trimestre, te hago una sobrecarga. Este año preguntaron el diagnóstico en un paso, que sería con cuántos gramos. Con 75, un punto positivo diabetes y se hace cuando haríamos el O'Sullivan. Y a veces podemos hacer diagnóstico directo, que también lo han preguntado, más de 2 glucemias basales más de 126 o una más de 200 si tiene síntomas de hipoglucemia. La diabetes gestacional es una diabetes, por decirlo así, suave. Es una diabetes por el efecto de las hormonas contrainsulares, por su lactógeno, por su progesterona, en una paciente que por lo que sea tiene cierta susceptibilidad. No es una diabetes severa y por ello se trata con dieta y ejercicio. Solamente si con dieta y ejercicio no la controlo, por ejemplo, porque el niño tiene un polidramio, es una macrosomía, la pasaré a insulina. Ahora bien, en la diabética pregestacional, ¿tú crees que se controla mejor o peor en el embarazo? Peor, porque ¿qué está produciendo su cuerpo? Hormonas contrainsulares y por ello nosotros preferimos insulinizar. Es verdad que puedes mantener, por ejemplo, la metformina si está bien controlada. Macrosomía, la diabetes con O'Sullivan en el segundo trimestre es negativo y de repente llego a tu consulta en el tercer trimestre y descubres que mi feto tiene una macrosomía con polidramios. ¿Qué me harías? Una sobrecarga, ¿vale? Pacientes con un O'Sullivan negativo, pero que de repente sospechamos diabetes en el tercer trimestre, te hago una sobrecarga. Este año preguntaron el diagnóstico en un paso, que sería con cuántos gramos. Con 75, un punto positivo diabetes y se hace cuando haríamos el O'Sullivan. Y a veces podemos hacer diagnóstico directo, que también lo han preguntado, más de 2 glucemias basales más de 126 o una más de 200 si tiene síntomas de hipoglucemia. La diabetes gestacional es una diabetes, por decirlo así, suave. Es una diabetes por el efecto de las hormonas contrainsulares,
por su lactógeno, por su progesterona, en una paciente que por lo que sea tiene cierta susceptibilidad. No es una diabetes severa y por ello se trata con dieta y ejercicio. Solamente si con dieta y ejercicio no la controlo, por ejemplo, porque el niño tiene un polidramnio, es una macrosomía, la pasaré a insulina. Ahora bien, en la diabética pregestacional, ¿tú crees que se controla mejor o peor en el embarazo? Peor, porque ¿qué está produciendo su cuerpo? Hormonas contrainsulares y por ello nosotros preferimos insulinizar. Es verdad que puedes mantener, por ejemplo, la metformina si está bien controlada. Hay algunos antidiabéticos orales que no podemos dar, como las sulfonilureas de primera generación, pero en general nosotros preferimos insulinizar a la diabética pregestacional porque mejoramos el control. La dieta será normocalórica y en cuanto al control, ¿quién crees que tiene que controlarse más? ¿La diabética gestacional, que es una diabetes más suave, o la pregestacional, que se controla mejor o peor? Peor. ¿Quién tienes que controlar más? La pregestacional. De hecho, la gestacional solo tiene una eco adicional, la pregestacional tienes que controlar la hemoglobina glicosilada, tienes que hacer una ecocardiografía precoz y tienes que controlarla de forma más frecuente. Y te pregunto, teniendo en cuenta que la diabetes gestacional es una diabetes más leve que trato con dieta y ejercicio y solo requiere una ecografía adicional, y la diabetes gestacional es, tienes que insulinizarla, tienes que controlarla mucho más, ecocardio precoz, ¿en cuál de las dos tengo que inducir el parto obligatoriamente a término? En la pregestacional, a término, y hago cesáreas si el niño es muy grande o tiene una distocia de hombros previa. ¿Puede dar lactancia materna la diabética? Sí. ¿Pero qué pasa con la diabetes con vasculopatía? ¿Es una contraindicación de qué? Anticonceptivos combinados. ¿La hipertensión con diabetes es vasculopatía? Sí. Más riesgo de diabetes en la madre, más malformaciones y más complicaciones a peor control en el niño. Repasemos esto, que es lo más importante. Si tú tienes una paciente que pesa 250 kilos y viene a tu consulta en el primer trimestre, no viene, vas a buscar la casa en su consulta en el primer trimestre, ¿le haces el O'Sullivan? Sí. ¿Ese O'Sullivan nos da 100? ¿Es normal? Sí. Ahora, ¿le repito el O'Sullivan en el segundo trimestre? Sí. ¿Ese O'Sullivan me da 200? ¿Es normal? No. ¿Es diagnóstico o lo tengo que confirmar? Lo confirmo. ¿Cómo lo confirmo? Con la sobrecarga de 100. 2 puntos alterados es diagnóstico de ¿qué? Diabetes. ¿Cómo trato la diabetes? Dieta y ejercicio. Si de repente esa paciente empieza a desarrollar un polidramnios fetal y macrosomía, ¿qué tengo que sospechar? Mal controlada. ¿A qué la paso? A insulina. ¿Con cuánto hago el diagnóstico en un paso? Con 75. ¿Dudas? La estrategia de cribado en un solo paso, que esto está mal redactado porque no es cribado en un solo paso, es diagnóstico en un solo paso, no estoy haciendo un cribado es el O'Sullivan. Diagnóstico en un solo paso consiste en sobrecarga de 50 gramos, sobrecarga de 75, sobrecarga de 90, sobrecarga de 100, ¿qué es correcto? 75. Cribado y diagnóstico en 2 pasos sería como 50 y 100. 2 abortos en el primer trimestre, preeclampsia grave y anticuerpos antifosfolípido. ¿Cumple criterios de síndrome antifosfolípido, sí o no? Sí. ¿Tiene el anticuerpo? Sí. ¿Tiene los malos antecedentes obstétricos? Sí. ¿Qué haríamos en esta paciente? Aspirina y heparina, vitaminas antioxidantes, diagnóstico preimplantacional, cribado, tratamiento según el cribado de preeclampsia con aspirina a dosis baja. Si tiene un síndrome antifosfolípido y solo tiene anticuerpos, ¿qué recibe? Aspirina. Todo lo demás, aspirina y heparina. Gestación y lupus. Esta pregunta es para mí una cuestión lingüística, no es una cuestión médica. Fertilidad se refiere a la capacidad para quedarse embarazada. Esa es la definición de fertilidad, quedarse embarazada. En relación con el lupus sistémico, es cierto que la fertilidad no se ve afectada porque se pueden quedar embarazadas con normalidad. Si tienen nefritis o antifosfolípido, tienen riesgo superior de aborto. Durante la gestación, los brotes suelen ser más graves, más frecuentes. En el puerperio la enfermedad no se reactiva. La paciente con anticuerpos y bloqueo auriculoventricular tiene menos riesgo de volver a tener un bloqueo en el feto en el siguiente embarazo. Que es cierto que la paciente se puede quedar embarazada con normalidad. El problema está en que en 2 situaciones, antifosfolípido y nefritis lúpica, tiene un riesgo incrementado de aborto. Durante la gestación los brotes son más leves, en el puerperio se reactiva y los antifosfolípido y nefritis lúpica. El problema está en que en 2 situaciones, antifosfolípido y nefritis. Un momento, voy a apuntar eso en un post. Lúpica tiene un riesgo, se puede quedar embarazada con normalidad. El problema está en que en 2 situaciones, antifosfolípido y nefritis lúpica, tiene un riesgo incrementado de aborto. Durante la gestación los brotes son más leves, en el puerperio se reactiva y los anticuerpos incrementan el riesgo de bloqueo auriculoventricular. Más cosas que nos encontramos, la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es más frecuente en el tercer trimestre, pero es más o menos grave. Menos grave. ¿Se transmite en el embarazo?
Sí. Más cosas que nos encontramos. Hay una forma precoz que cursa con la tétrada de Sabin. ¿Cuál es la tétrada de Sabin? Las calcificaciones, las convulsiones, la corioretinitis y la hidrocefalia. Y te pregunto, la forma tardía de toxoplasmosis más frecuente, la forma latente, ¿qué síntomas da? Corioretinitis. La toxoplasmosis, al igual que todas las TORCH, se diagnostican típicamente, algunas como el herpes es obviamente por la clínica, pero en general se diagnostican por la serología materna, siempre. Tú ya sabes que tenemos dos inmunoglobulinas, la IgM cuando se genera en el primer contacto, la IgG cuando en el segundo contacto, pero la primera IgG que generas, ¿conoce bien al antígeno o lo conoce mal? Mal, baja avidez, esto implica contacto reciente, y la IgG de alta avidez, ¿qué implica? Contacto hace tiempo. Y los niños siempre los diagnosticamos por ecografía y PCR en líquido amniótico, en todas las TORCH. Te pregunto, ¿cómo trato a la madre? Espiramicina. ¿Cómo trato al niño? Pirimetamina sulfadiazina. Y luego, tú ya sabes que no hay vacuna. ¿Hacemos cribado sistemáticamente en el toxoplasma? No, lo que usamos son medidas higiénicas. Por ejemplo, ¿puede la embarazada comer jamón serrano? No. ¿Y si congela y descongela el jamón serrano, puede comerlo? Sí. ¿Sabe igual? No. Hay que elegir. Medidas higiénicas que a mí personalmente me parecen lógicas, porque luego las embarazadas se vuelven muy locas y, por ejemplo, se deshacen de sus gatos, aunque ellas sean negativas a la toxoplasmosis, lo cual implica que obviamente el gato no la tiene, pero se deshacen cuando realmente lo único recomendable es lavarte las manos después de contactar con el arenero, que uno pensaría lo hacen siempre, pero vete tú a saber, ¿vale? Siguiente, varicela zoster. Tú ya sabes que hay una que da afectación fetal y una que no. ¿Cuál da afectación fetal? La varicela, porque el zóster no tiene viremia, entonces no da afectación fetal. Yo esto me acuerdo siempre porque, tú ya sabes, eso te lo explican en neumología, que la varicela en adultos puede dar una neumonía varicelosa, esto te sonará de neumología. Pues el niño que está afectado por la varicela o se quiere parecer a la madre y por tanto tiene una neumonía varicelosa, o una cosa que me contaron a mí en la carrera y siempre me quedó grabada, es que donde aparece la vesícula de la varicela no se desarrolla el miembro, y me quedó grabado. Entonces yo siempre me acuerdo de la hipoplasia de miembros y el niño que se quiere parecer a la madre, neumonía varicelosa. Tú ya sabes que se diagnostican todas igual y te pregunto, ¿qué fármaco podemos dar como tratamiento? El aciclovir, y podemos dar también la globulina ante cualquier contacto menos de 96 horas. La sífilis. Si la sífilis no se trata, ¿afecta al feto, sí o no? Sí. ¿Y cuál es el síntoma más típico de la sífilis? La muerte intraútero, es la forma más típica de sífilis. ¿Cómo diagnostico una sífilis a la madre? Con las pruebas de cribado, ¿cuáles? Reagínicas. Con las pruebas de diagnóstico, ¿cuáles? Treponémicas. ¿Cómo trato la sífilis? Con penicilina, ¿de acuerdo? Una vez preguntaron, y es verdad, que el tratamiento con penicilina de la sífilis puede provocar una reacción de Jaris-Hersheimer en pacientes de menos de 20 semanas. Más cosas, la rubeola. La rubeola se transmite en el primer trimestre y es más grave en el primer trimestre. Al contrario del toxoplasma, ¿cuándo se transmitía más? En el tercero es más o menos grave, menos, esto lo preguntaron en el MIR. La rubeola es transplacentaria, ¿y cuál es el síntoma típico de la rubeola? La sordera fetal, y también puede dar malformaciones cardíacas. Te pregunto, ¿cómo diagnostico la rubeola? Pues por serología, y al niño pues típicamente por su ecografía. ¿Hay algún tratamiento específico para la rubeola? No. ¿Puedo vacunar de la rubeola a la embarazada? No. Y la globulina no protege. El citomegalovirus es la causa más frecuente de infección congénita y se transmite siempre. El embarazo, la lactancia, el parto, es como el VIH, se transmite siempre. Ahora bien, la mayor parte de los niños afectos nacen sintomáticos o asintomáticos. Asintomáticos, y un porcentaje desarrolla síntomas a posteriori. ¿Cómo se diagnostica? Serología, ecografía, porque todos tienen como formas diseminadas que siempre tienen como hepatosplenomegalia y cosas así. ¿Cómo trato el citomegalovirus? ¿Hay algún tratamiento específico en el embarazo para impedir que lo transmita? No hay tratamiento. No hacemos cribado, medidas higiénicas. Yo, si la gente se deshace de sus gatos, espero que también te deshagas de tu hijo de 3 años. Porque va a la guardería. No te vaya a pasar un citomegalovirus, amiga. Más cosas. Entendéis que no suelo hacer mucha consulta de embarazo, ¿verdad? Herpes. ¿Cuál sería más frecuente? ¿Herpes 2 o herpes 1? Herpes 2. ¿Se transmite más en parto o en embarazo? En parto. La primoinfección, ¿cómo cursa? Con úlceras bilaterales, adenopatías bilaterales, síntomas extragenitales. Y la recurrencia, ¿cómo cursa? Síntomas unilaterales. Recuerda que el problema en el niño es que da formas diseminadas y sobre todo periparto con alta mortalidad. ¿Cómo diagnostico un herpes? Por la clínica materna. ¿Cómo trato el herpes? Con aciclovir. ¿Y puede dar a luz una paciente con un herpes genital activo? No, cesárea. Más cosas. El VIH se transmite como el citomegalovirus. ¿Cuándo? En todo momento. Embarazo, parto, lactancia. Lo que pasa es que el citomegalovirus contraindica la lactancia, no. ¿Y el VIH contraindica la lactancia? Sí. ¿Cuándo cribamos el VIH? En el primer trimestre. Porque ¿qué tenemos que lograr? Captar, diagnosticar a la paciente VIH positiva para iniciar cuanto antes el ¿qué? La terapia antirretroviral. Cosas que aumentan el riesgo de transmisión, lógicas, la carga viral alta, linfocitos bajos, genotipos de alto riesgo o, lógicamente, si ella es VIH positiva y rompe la bolsa o yo le hago una punción, una amniocentesis, aumenta el riesgo. Te pregunto,
¿Puede quedarse embarazada espontáneamente la pareja donde un miembro es seropositivo, sí o no? Sí. ¿Qué requerimos? Que el miembro seropositivo tome el ¿qué? Terapia antirretroviral, más de 6 meses y la carga sea ¿cómo? Indetectable. Siempre preferimos un embarazo con carga indetectable. Ahora bien, si se quedara embarazado con carga detectable, lo que hacemos en el varón es que el esperma le hacemos un lavado seminal y eso se asocia típicamente a pues, inseminación. Y la mujer lo que hace simplemente es autoinyectarse una autoinseminación, si ella es VIH positiva, con carga detectable del semen, para intentar evitar el contacto sin preservativo. El embarazo no aumenta el VIH sigue su curso, pero el VIH sí que aumenta el aborto, el parto pretérmino y la preeclampsia. Hay una cosa que el VIH no aumenta y sin embargo la diabetes, por ejemplo, mal controlada sí aumenta. ¿El qué? Las malformaciones. Recuerda que el seguimiento del embarazo es exactamente igual, lo único es que tienes que controlar los linfocitos y la carga viral, tienes que vacunar a la embarazada y tienes que intentar que cualquier prueba invasiva se pueda hacer, pero con carga viral indetectable. Más cosas. ¿Tú dirías que en una embarazada tú tienes un tiempo limitado para dar con el tratamiento correcto, sí o no? Sí, porque tiene que llegar a la semana 34, 36, ¿con qué carga viral? Menos de 1000. Entonces es muy importante que tú desde el principio le pongas la terapia adecuada. No tienes tiempo para experimentar y por ello, ¿qué es obligatorio hacer antes de ponerle un tratamiento nuevo a la embarazada? El test de resistencias, porque no tenemos tiempo. Tienes unos meses limitados para bajarle la carga viral. Siempre se empieza el tratamiento cuanto antes si no está tratada, se mantiene el tratamiento en paciente tratada con carga indetectable y si tiene carga detectable, entonces le hago un test de resistencias y le cambio el tratamiento. Antes se estudiaban las pautas de tratamiento en la embarazada. Hoy en día eso no tiene sentido porque hay 28.700 millones de pautas disponibles, no hay una concreta, ¿vale? Quiero decir que no lo van a preguntar. En el parto vaginal, se puede hacer un parto vaginal si la paciente cumple 2 criterios. ¿Cuáles? Ha tomado la terapia antirretroviral y ha ido al control del embarazo. ¿Y cómo es la carga viral en la semana 34-36? Menos de 1000. Si no cumple esto, ¿qué hay que hacer obligatoriamente? Cesárea. Y acuérdate que al niño se le da acidoburidina, salvo los casos de alto riesgo, que son los mismos que hacemos cesárea, en cuyo caso recibe terapia combinada. Más cosas, el estreptococo. El estreptococo es una infección que se transmite en el útero o en el parto. En el parto, ¿cuándo lo cribo? En el tercer trimestre, con un cultivo como vaginorrectal. En la madre produce fiebre y en el niño da neumonía. Había otra torch que producía neumonía porque el niño se quería parecer a la madre. ¿Cuál? Varicela. Y luego te pregunto, paciente gestante que viene con cultivo positivo, ¿recibe profilaxis, sí o no? Sí. Paciente que tuvo un cultivo positivo en el anterior embarazo y en este ha tenido cultivos negativos todo el embarazo, ¿recibe profilaxis? No. Cultivo positivo en anterior embarazo no es urocultivo positivo en este embarazo ni es niño afecto. Ojo a esto. Paciente que acude porque tiene un hijo previo afectado por sepsis de estreptococo y ahora mismo tiene un cultivo negativo. ¿Recibe profilaxis? Sí. Paciente que tuvo un urocultivo en el urocultivo del primer trimestre, dio positivo a estreptococo y ahora tiene un cultivo negativo. ¿Recibe profilaxis? Sí. Paciente que tiene un parto pretérmino, cultivo negativo. ¿Recibe profilaxis? No. Y si fuera desconocido, sí. Paciente que viene con fiebre y tiene cultivo desconocido. ¿Recibe profilaxis de estreptococo? Sí. Paciente que viene y tiene una rotura prematura de membranas de 37 horas. Cultivo negativo. ¿Recibe profilaxis? No. ¿Y desconocido? Sí. Esto se basa en, antes poníamos antibióticos, penicilina o ampicilina a todo el mundo como si fueran chucherías. Y eso daba problemas de las resistencias. Entonces empezamos a decir, si tiene un cribado positivo, recibe. Si tiene un cultivo positivo en este embarazo, no en embarazo previo, porque se considera que es una colonización intermitente, pero en un tiempo limitado. O tiene un hijo previo afecto, sí. Y luego tenemos determinados factores de riesgo, como rotura prematura de membranas, fiebre, parto pretérmino, que requieren un factor extra, que es que el cribado sea desconocido, por decirlo así. Antes, a todas con desconocido le poníamos antibiótico, ahora decimos no a todas, tiene que tener un factor extra. Y esta os cuesta mucho entenderla, es la corioamnionitis. Corioamnionitis es la presencia de gérmenes en líquido amniótico. Hay corioamnionitis subclínicas